López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país. Y también estamos al aire en este momento transmitiendo a través de otras 30 estaciones de radio más para nuestros paisanos en todo Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en Telefórmula, en ese momento estamos al aire en Easy en el canal 121, Sky canal 157, Total Play canal 161, en Megacable canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354. También para nuestros paisanos estamos en este momento al aire en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com, y en TikTok estamos en la cuenta radio-fórmula. Y hoy es viernes, chiquito. Con mucho, que es muchísimo, pero muchísimo, vamos, de todo lo que usted leerá y escuchará mañana viernes por la mañana, y sin duda muchísimo también de todo lo que usted leerá y escuchará en el correr de las próximas horas. Está por terminar una nueva semana y sigue implacable y al alza, ¿sí? La cuarta oleada de COVID, hasta que decían que no va a venir, ¿no? Ayer se rompieron todas las marcas de resultados positivos en un día para la pandemia, con más de 60,000 y 323 muertes. El gobierno dice, no, ya bajaron las muertes. 323 muertes es una tragedia, una muerte es una tragedia. Pero desde la distancia fría, sí, del gobierno y su falta de empatía, dice, no, ya mueren menos, ¿sí? 323 mexicanos muertos ayer. Ahora la variante Omicron, esa que dicen que es una gripita, que es un catarrito, que ayer el doctor de Ponce de León me dijo, mentira, no es ningún catarrito ni ninguna gripita, es COVID, ¿sí? Bueno, pues tienen alerta roja 3 estados. ¿Por qué? Por la alta hospitalización en terapia intensiva: Zacatecas, Aguascalientes y Coahuila. De acuerdo con el INEGI, el empleo en México se recuperó el año pasado, pero con mayor informalidad, salarios más bajos y jornadas más largas. Vamos muy bien. El gobierno federal anunció en la mañanera que en lo que va del sexenio ha bajado 32.3% la incidencia delictiva. Esto lo dijo la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Que el feminicidio ha disminuido 7% y que el homicidio doloso registra una baja del 4%. Pues no sé si el 4 sea mucho o poco, pero le doy este dato. Del 1 de diciembre de 2018, que empezó este gobierno, a esta mañana iban en México 110,612 asesinatos, cuando está empezando la segunda mitad del gobierno. En su ofensiva, pues ya cotidiana contra el INE, el presidente dijo que pese al plan de ahorro que le mandó el gobierno al INE, en el INE hay abusos, excesos y derroche, y que no tienen conciencia de lo que es la austeridad. Confirmó hoy que se va a reunir en un momento con la secretaria de Energía de Estados Unidos, y confirmó que a partir de lunes van a ir a la mañanera los 22 aspirantes a la Secretaría General del Sindicato de Petróleos Mexicanos. ¿Se imagina? Y pues ¿para qué? Pues para que hagan campañas de Palacio Nacional. Dice que iban a dar a conocer sus programas. Qué bueno que el gobierno no interviene en la vida sindical, ¿sí? Ahí los van a presentar, y de ahí va a salir de la mañanera el próximo secretario general del Sindicato Petrolero. Hay un escándalo. Un informe encargado por la Iglesia Católica Alemana reveló que el Papa Emérito Benedicto XVI encubrió casos de abusos sexuales contra niños por parte de curas en sus tiempos de arzobispo en Alemania entre 1977 y 1982. Benedicto XVI respondió desde su retiro que se siente conmocionado y avergonzado por los abusos. Y el Vaticano expresó su vergüenza y remordimiento por estas denuncias de abusos tras el informe que señala al Papa Emérito. Rusia y sus aliados Estados Unidos y sus aliados advierten a Rusia que sufrirá graves consecuencias si uno solo de las decenas de miles de soldados rusos que ha concentrado Putin en la frontera incursiona en Ucrania. Uno solo, y en el resto del mundo.
El presidente Joe Biden arranca su segundo año de gobierno con una desaprobación de un 56%. En Reino Unido, diputados conservadores denuncian chantajes e intimidación. Esto para frenar una denuncia de Boris Johnson por estas fiestas prohibidas, el llamado Partygate. Emirates reanuda vuelos a Estados Unidos tras aplazamiento de AT&T y Verizon del despliegue de su red 5G. Japón aprueba la vacunación anti-COVID con Pfizer, esto para menores entre 5 y 11 años. En un momento le doy todos los detalles. Continúa. Le digo, el discurso va por un lado. Vamos bien, vamos muy bien. La realidad necia, que se impone, que desmiente el discurso oficial. Michelle Rivera, Fórmula Sonora. Joaquín, muy buenas tardes, te saludo desde Sonora. Imparable la violencia en nuestra entidad. Ahora le tocó al municipio de San Luis Río Colorado. 2 ataques armados simultáneos le costaron la vida a 4 personas. Hay 5 lesionados hospitalizados hasta el momento. Autoridades no han dado más información sobre los sospechosos de estos ataques. Te tengo el reporte, la información completa más adelante. Sospechosos, si es que tienen alguna idea. Y voy contigo, Héctor Herrera. Vamos bien, mira. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está condenando de manera enérgica, Joaquín, los asesinatos de los periodistas Alfonso Margarito Martínez y José Luis Gamboa, perpetrados respectivamente en Tijuana y en Veracruz, y está haciendo un llamado a garantizar una investigación pronta y exhaustiva que agote la posibilidad de que estos crímenes queden impunes. Gracias, Héctor. Sara Pablo está en la versión oficial. Vamos bien, sí, vamos bien. Te escucho. Joaquín, durante diciembre se cometieron 2.606 homicidios, 10 más que en noviembre, pero autoridades reportaron que el año pasado se registró una baja de 4% en comparación con el 2019, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador siguió con sus críticas a línea al considerar que no tienen conciencia de lo que es la austeridad. Los detalles más adelante. Me llama la atención, sí, me llama la atención este dato de que se registró en el año pasado, en 2021, 4% menos homicidios que en 2019, y en relación a 2020, a ver si me está escuchando Carlitos Pena, me puedes dar los datos, sí, y que en diciembre hubo 10 homicidios más que en noviembre, pero vamos bien, vamos mejor, hombre, vamos mejor. Y el caso de Línea, te escucho, Javier Giles. Joaquín, aunque el Instituto Nacional Electoral sostiene que la revocación de mandato va, lo cierto es que todavía la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría detenerla, aplazarla, hasta que resuelva 4 recursos de reclamación promovidos por el INE en contra de las controversias constitucionales presentadas por los poderes legislativo y ejecutivo. Más adelante la información. Y Juan Antonio Jiménez, las víctimas de la línea 12 también tienen otros datos, ¿no? Víctimas de la línea 12 negaron haber llegado a un acuerdo reparatorio, como lo informara la fiscal Ernestina Godoy durante su segundo informe. Así lo dio a conocer el representante legal de 20 víctimas, Christopher Estupiñán. Los detalles, Joaquín, más adelante. Y en esta apertura de la Cámara de Diputados que controla Morena, en este parlamento, foro abierto parlamentario para hablar de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, pues dejaron fuera al vocero y representante de los empresarios, Jenny Valente. Te informo, Joaquín, que el CCE aseguró que no le permitieron participar de forma virtual en el Parlamento abierto, pues a pesar de que Carlos Salazar Lomelín había programado su ponencia de manera virtual al estar fuera del país, 10 minutos antes, los organizadores cancelaron su participación bajo el argumento de que no se permitiría el esquema híbrido en el evento. El detalle más adelante. Y voy contigo, Maro Rojas. ¿Qué dicen los organizadores? Obviamente debe ser culpa de Salazar, ¿no? El día y hora del debate ayer se cambió solo a petición del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, quien aceptó participar de manera presencial en el debate de los foros para la reforma eléctrica, pero que argumentaba problemas de agenda. Aún cambiando fechas, despreció al legislativo y hoy la Junta de Coordinación Política emite comunicado para desmentir las excusas del empresario. El avance. Busqué a Carlos Salazar, pero sí tiene problemas de agenda, porque tienen que ser antes de las 2. Yo antes de las 2 no puedo, Carlos, ¿sí? Perdón, no pueden producir desde afuera este programa. Entonces, por eso no hubo espacio para Carlos Salazar. Y es el problema de la agenda de Carlos Salazar, no el de la disposición de este espacio, ¿sí? Y voy a ir contigo. Héctor Herrera, te escucho.
La pandemia no cede, Joaquín, ya que en las últimas 24 horas se reportan 60.552 nuevos contagios, 325.234 casos activos. Además, ya se registran 4.745.000 casos estimados acumulados. Suman, desafortunadamente, 302.122 fallecimientos, todos por complicaciones asociadas al virus. A ver, doctor Alcocer, voy a ir contigo. Laura Cardoso, y esto es con los atentos saludos para el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud. Pues no, que los niños no. Hola Joaquín, en lo que va de la pandemia, se contabilizan poco más de 86,500 niños y adolescentes enfermos de COVID y 826 que han muerto. Con el contagio exponencial por la presencia de la variante Omicron, el número de niños contagiados ha incrementado en las consultas pediátricas de urgencias. Los detalles, Joaquín, adelante. Gracias. Yo voy a ir a los anuncios y después de los anuncios, el PAN presenta una iniciativa para que los acusados, para que los abusadores sexuales no puedan ocupar un cargo de elección popular, ni un cargo en el Servicio Exterior Mexicano. Esto es con los atentos saludos para Pedro Salmerón, que por cierto estoy buscando para que me dé su opinión, pero pues no quiere, ya ve que no quieren, ¿sí? La bancada de Morena en el Senado ya fijó postura y el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá va. ¿Por qué? Porque es propuesto por el presidente López Obrador. Y Morena en el Senado tiene la mayoría simple necesaria para aprobarlo. Pobre Panamá, a ver cómo le va en Panamá, porque no lo van a recibir con fiesta, ni con fiesta. Dictan auto de libertad para el exgobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández, por un amparo, pero va a seguir preso. Van 700 días de huelga del Otimedes y el presidente jamás ha recibido a un integrante del sindicato. 700 días de huelga, ¿sí? Y como si nada. ¿Por qué? Pues porque San Juana Martínez es la apoyada por el presidente López Obrador, para decirlo de algún modo. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Después de los mensajes, López Dóriga tiene lo que está ocurriendo en este momento en México y en el resto del mundo. Pues ya está recibiendo en este momento el director de Pemex las llaves de la refinería de Texas que Guayamitá compró. La primera parte la había comprado Carlos Salinas cuando fue presidente. Ahora fíjese qué paradoja. La segunda parte de la totalidad, el resto, pues de la otra mitad, la compra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la decisión de Andrés Manuel López Obrador, ya la están entregando en este momento allá en Texas. Bueno, las llaves, es un decir, ya está formalizada la entrega. Mientras tanto, Israel Aldave se confirma. Primero es la disciplina del partido y luego los principios. Te escucho. Joaquín, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, la morenista Marta Lucía Mitcher, defendió el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá, a pesar de las denuncias de acoso sexual que pesan en su contra. La luchadora a favor de las causas feministas dijo que en tanto no existan denuncias formales, se debe de respetar el principio de presunción de inocencia. Joaquín. ¿Qué es lo que dijo el presidente López Obrador ayer? No hay ninguna denuncia en su contra. Y dijo a las mujeres que lo han denunciado, vayan y presenten formalmente una denuncia. Y cuando se presente la denuncia dirán, no, pues todavía no se ha resuelto. Y efectivamente, en la denuncia se mantiene la presunción de inocencia. Eso es verdad. Mientras tanto, Maru Rojas, ¿qué dicen allá? Joaquín, en tribuna, la diputada federal del PAN, Alejandra Felipe Torres, presentó iniciativa de la diputada Mariana Gómez del Campo, que apoya a toda la bancada albiazul para adicionar un párrafo al artículo 390 del Código Penal Federal que impida que abusadores sexuales puedan ser postulados a cargo de representación tanto de elección popular como de designación presidencial, como es el caso hoy de una propuesta, embajador. El avance. Gracias, Óscar Zúñiga. Joaquín, hoy los trabajadores de Notimex cumplen 700 días de estar en huelga y no tienen una resolución de las autoridades federales. Han presentado ante la Secretaría de la Función Pública denuncias contra San Juana Martínez por abuso de funciones y tráfico de influencias. Joaquín. Gracias. Y este caso del exgobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández. Daisy Herrera, Fórmula Tamaulipas.
Joaquín, un juez local dictó auto de libertad para el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. La resolución es consecuencia de un amparo en donde los tribunales federales determinaron que el auto de formal prisión era un auto ilegal y arbitrario. Aún le quedan 2 rounds al exgobernador para salir en libertad. El avance de la información. Gracias, Leopoldo Espejel. El protocolo que se está anunciando para el miércoles de ceniza, de una vez para que vayamos sabiendo. Joaquín, la Arquidiócesis de México dio a conocer las medidas para la celebración del miércoles de ceniza que se realizará el 2 de marzo, enmarcadas en el creciente número de casos de COVID en México. El sacerdote pronunciará la oración de bendición de las cenizas, luego se dirigirá con el agua bendita a los fieles, impondrá la ceniza a quienes se acerquen respetando las medidas sanitarias, o en su caso dejará caer sobre la cabeza de cada uno formando una cruz. Joaquín. Gracias, y voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Temperaturas muy bajas con sensación térmica por debajo del nivel de congelación, el riesgo de aguanieve y nieve, chubascos, lloviznas y neblinas y vientos con ráfagas muy fuertes, condiciones que se extenderán durante el día de hoy en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas por la masa aire polar y el frente frío número 23. Monterrey, esta noche 4 grados, sensación térmica de 1 grado, viernes 2 de mínima, 10 de máxima con lloviznas y aguanieve. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Alberto Hernández Unzón. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. La Comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero del 2021 va a llamar a testificar a Ivanka Trump, hija del expresidente Donald Trump. Aumentó un 50% la cifra de muertes por coronavirus en la última semana, esto en Italia, mientras India registró 375,000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Por segundo año consecutivo, el Papa Francisco suspendió por la pandemia el tradicional retiro de la Curia Romana, esto para celebrar los ejercicios espirituales de la Cuaresma. Médicos estadounidenses realizaron exitosamente un trasplante doble de riñón de un cerdo a un ser humano. Se trata del primer trasplante del cuerpo de un receptor con muerte cerebral. Hace unas semanas en Maryland un hombre recibió también un trasplante con éxito de corazón. La FIFA va a limitar sesiones de jugadores a partir del próximo 1 de julio, esto para evitar que los clubes aligeren sus extensas plantillas. Joaquín, hasta aquí la información del mundo. Y también China ya anunció que para los Juegos Olímpicos de Invierno, que 0 críticas y 0 expresiones políticas, que lo prohíbe también el Comité Olímpico Internacional, a los atletas. Y va a ir una delegación mexicana a los Juegos Invernales, a los Juegos Olímpicos de Invierno de China. Entonces, el tema es que pues en China no hay libertad de expresión. No es un régimen que permita la libertad de expresión y se le están coartando a todos los atletas que participen en los Juegos Olímpicos de Invierno, que pueden ser desde arrojados expulsados de la Villa Olímpica hasta sufrir sanciones de cárcel. Si esto que tienes tú, Laura, era en el mundo, esto que le voy a dar yo es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 51 centavos. En ventanilla se vende en México en 20 pesos con 86 centavos, en bancos hasta en 21 pesos con 6 centavos. El euro en el mundo, $1.13 centavos. En México un euro se vende en 23 pesos con 87 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo está alcanzando precios no vistos desde el 2014, Joaquín. Se ubica en $81.13 por barril y está reportando una variación positiva de 95 centavos de dólar respecto al precio previo. Además, se encuentra $26.03 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, Héctor. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde lo sabe? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Lopezdoriga.com está donde esté usted. Me tiene al alcance de la mano en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo. Sí, con información en tiempo real, los 7 días de la semana. Y quiero decirle que le invito a que ahí está en la portada de lopezdoriga.com, Omicron a punto de saturar hospitalización en cuidados intensivos en 3 estados. Le invito a que se una a las plataformas, que se una a Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga, que en Instagram soy López Dóriga. Le invito también a que se suscriba al canal de YouTube López Dóriga, y le recuerdo que tiene toda la información en Telegram, en Amazon Music, y por supuesto que se siga integrando a esta incontenible comunidad de Twitter, incontenible, ya hemos visto más de 8 millones, ¿sí? Somos ya, en @López Dóriga, que en esta tarde
que en esta tarde de jueves 20 de enero de este año de 2022 le voy a tener a usted todo esto. Más, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Les recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Que tengan un estupendo jueves. Es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, como todos los jueves, el doctor Aguilar Camín, historiador, escritor, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, con una noticia personal, pero que no deja de ser noticia, al menos para mí, y es que por primera vez en la pandemia, en estos días, he sido sitiado e invadido por el COVID. Se han enfermado de COVID gentes muy cercanas, se han enfermado mis dos... No me digas que Ángeles. Sí, no me digas que Ángeles también. Ángeles ¿Sí? también está en su tercer día. Yo acabo de salir negativo, pero mi sobrino, los hijos de mi hermano Luis Miguel, una hija suya, doctora, por cierto, muy buena, su esposa, María Pía, y en general noticias de gente muy cercana que le ha dado, que ha sido invadida por el Ómicron. La buena noticia, bueno, desde luego mi nuera, la mamá de mis nietos, la esposa de Mateo, y mis nietos, que son probablemente la causa de todo esto, porque estaban yendo a la escuela y trajeron seguro el virus, están asintomáticos y nos han contagiado a todos. La buena noticia es que los síntomas, salvo por momentos, por horas, que son muy malos, de fiebres altas, dolor de cabeza, dolor corporal, son lapsos que duran horas y que por lo menos ha sido el caso que nos ha tocado a nosotros de muy cerquita y se van. Y es como si hubieras tenido una gripa muy intensa, de síntomas muy agudos, pero se va una vez que sucede. Supongo que lo que tiene que ver, porque de todos los que estoy hablando son vacunados y la gran mayoría de ellos vacunados 2 o 3 veces. Entonces, es muy intensa, pero es muy rápida en el contagio y es muy rápida también en su desaparición. Esto ha sido la experiencia de mi familia, me parece interesante compartirla, aunque no era de eso lo que te quería hablar, pero me parece que indica un cierto patrón, ¿no?, que estamos viendo o leyendo en otras partes de muy altos contagios, muchas hospitalizaciones, pero no hospitalizaciones graves, pocas muertes y una dificultad mayor, sobre todo para no vacunados. En los vacunados, al parecer, las vacunas hacen su trabajo, rechazan al virus, pues justamente con estas fiebres, con estas gripas, con estas toses, es una forma de combatir al virus y finalmente lo vencen y terminan los síntomas y por tanto la fase crónica de la infección. Lo comento un poco. Pero Héctor, Sí. hay que tener muy claro una cosa, me lo decía ayer el doctor Ponce de León, ni es una gripita como se diagnosticó en Palacio Nacional, ni es un catarrito, ¿eh? No, es COVID. No, es una cosa muy seria y no sabemos bien cuál va a ser el impacto final global en los no vacunados, porque en los no vacunados no hay este blindaje que tienen los vacunados que le permite combatir al virus con eficacia al costo de fiebres altas, de dolores de cabeza, de toses importantes, pero finalmente vences al virus. Vamos a ver de qué tamaño y de cuánta eficacia ha sido la vacunación real de México, y no solo, digamos, de zonas como la Ciudad de México, que es una zona bastante bien vacunada, vamos a ver hasta qué punto, sino que la vacunación es muy dispareja y como todo en este país,
probablemente el daño que provoque Omicron va a ser también muy desparejo regional y socialmente. Pero en fin, el otro tema que traía para hablarte, yo creo que lo dejamos para la siguiente ocasión. Me parece que esto está como más cerca de la preocupación que pues todos tenemos que tener, porque eso que tú dices de que no es una gripita, desde luego que no es. Y la otra cosa que se dice mucho, que es que esto ya pasó, tampoco ha pasado. Y la recomendación después de todas estas fases de infección que hemos tenido en la familia sigue siendo la misma y más estricta. Atención completa a el cubrebocas, el lavado de manos, no entrar en aglomeraciones serias y confinarse lo más posible mientras esta variante del virus cumple su curva, y a ver si la cumple como la ha cumplido en otros países, en Sudáfrica o en Gran Bretaña o en Massachusetts, en Inglaterra, porque ahí hay un diagnóstico ya muy sólido de lo que ha sido el comportamiento del Omicron en esa región. Entonces, no es una gripita, no es una cosa que ya pasó y requiere tanto o más cuidado que antes porque es muy contagiosa. ¿Usaste Vaporub y tecito? No, yo no porque estoy positivo, pero si no, ya tendría aquí todas mis cacerolas llenas de vaporizaciones con Vaporub, porque yo, aunque no parezca, sí tengo a tener un respeto por las autoridades que tienen autoridad. Oye, bueno, déjame ver, me voy a ver la presión, la oxigenación, porque eso es fundamental, ¿sí? Porque sí. Ya estoy con... Oye, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ya me tocaba. No, pues si no es de que te toque, ¿no? 95, mira, oxigenación presidencial. 95. Es que bueno para él, porque si está oxigenando bien, realmente está bien. Sí. El presidente, temperatura 36.1, oxigenación 95, le acabo de empatar. Yo andaba en 94. Bueno, 1-1. Bueno, querido Héctor, pues que te mejores, que se mejoren todos. Gracias, Joaquín, un abrazo. Te mando un abrazo, el doctor Héctor Aguilar Camín, infectado de COVID, ahí, toda la familia, y acaba de salir toda la familia afectada por el COVID, todos, incluida la entrañable y queridísima Ángeles Mastreta. Angelitos, ponte bien pronto, ¿sí? Y tus nietos y tu hijo Mateo y tu esposa y todos, ¿sí? Hay que ponerse bien, pero hay que cuidarse, eso es todo. Yo no quiero decir que voy invicto, no me vaya a castigar a alguien, ¿sí? Pero es cuidarse. Voy a los anuncios. Y después de los anuncios, Acapulco, tristemente Acapulco otra vez en manos, abandonado pues ante el asedio de la delincuencia. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ¿sabe qué anunció? Va a replantear la estrategia de seguridad. ¿Se acuerda de este hecho terrible? Del bebé encontrado muerto en un basurero, y no quería hablar de esto, ¿sí? Pues lo robaron en la Ciudad de México a ese bebé. Imagínense qué historia. Yo de veras que... Y todo el mundo mirando para otro lado. Quiero decirle que lo que va de la pandemia suman más de 86.500 niños y adolescentes enfermos de COVID. Estamos hablando de menores de edad, de los cuales han muerto 826. Doctor Alcocer, han muerto 826 menores de edad a los que usted dice que no hay que vacunar. Continúa. Ya desde aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga, le recordamos: no baje la guardia, es importante usar cubrebocas, sana distancia y lavado de manos frecuentes. Hay mensajes. Tengo muchos mensajes, y gracias por todos ellos. Quiero ir ahora pues a lo que pasó esta mañana en la mañanera. Se dio a conocer una baja en los índices delictivos. Una baja de casi 33% en los índices delictivos, pues 7% en los feminicidios, y habló la secretaria Rosa Isela Rodríguez de una baja del
casi 33%, el 33%, de una baja del 4% en los homicidios dolosos, que en un momento Carlos Pena lo vamos a confrontar con eso. Pero también el presidente López Obrador volvió a cargar contra el INE, pues como todos los días, ¿sí? Es una labor de desmoronar al INE. Y yo no sé si lo esté desmoronando o lo esté fortaleciendo. Porque yo creo que con todos los ataques presidenciales al INE, lo que le está haciendo con el INE es blindarlo de lo que existe en la estrategia a través de la próxima reforma electoral que va a presentar el presidente López Obrador, según anunció este año, es pues desaparecer esta INE, así de plano. Sara Paz. Durante el año pasado se registró una disminución de 4% en comparación con el 2019. En el informe periódico de seguridad que se presenta en la conferencia mañanera, se dio a conocer que durante 2021 se cometieron 33.308 asesinatos. De los 50 municipios con atención prioritaria, se informó de una baja de 1.3% de manera general. Pero en Cajeme, Sonora, Zamora y Jacona, Michoacán, las cosas están lejos de mejorar, pues presentan un aumento de homicidios. Es la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. En total, el 4% menos en homicidios dolosos en el país. Adelante. Aquí están, en donde 6 estados concentran el 50% de las víctimas de homicidio doloso. Ellos son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. También se informó que hubo una disminución en robo y secuestro, pero un incremento en extorsiones, violación, robo a transeúnte y en los taxis. En diciembre se cometieron 79 feminicidios, 8 más que en noviembre. Como parte de una sección denominada Cero Impunidad, el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja informó de diversas detenciones con respecto al tráfico de personas. Se reportó que este año han sido rescatados 693 migrantes en 2 hechos separados. El funcionario detalló que cada migrante desembolsa unos $5,000 en su intento por cruzar México hacia Estados Unidos, por lo que solo de 4 hechos en los que se rescató a 1,532 migrantes, los llamados polleros habrían obtenido una ganancia de más de 156 millones de pesos. Dijo que continúan las investigaciones contra los traficantes de migrantes. Se pudo ubicar a los propietarios de los distintos tractocamiones y se pudo establecer que estos confluyen en domicilios ubicados en Celaya, Guanajuato. Aquí lo relevante es que esto tiene conexión con Tamaulipas y con una red de tráfico migrante que es una de las más importantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador siguió con sus críticas al Instituto Nacional Electoral, al considerar que no conocen los consejeros lo que es la austeridad. Acusó que hay abusos, exceso y derroche, y en parte se explica porque durante el periodo neoliberal la honestidad, la ética, los principios y el civismo no eran un tema. Lo del INE son abusos, excesos, derroche. Ellos no tienen conciencia de lo que es la austeridad, porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Será esta tarde cuando el presidente López Obrador se reúna con la secretaria de Energía, Jennifer Granholm. Adelantó que tratará, entre otros temas, la iniciativa de reforma eléctrica y le agradecerá por la autorización del gobierno de Joe Biden para que México pudiera comprar la refinería Shell. Con imágenes de Uriel Rivas en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Bien, voy contigo, Carlitos Pena, director de TRC, porque aquí presentamos semanalmente y cotidianamente le presento a usted en mis plataformas, en lopezdoriga.com, el tema de los homicidios dolosos. A ver, dice la secretaria Rosa Isela que el índice delincuencial se ha reducido en un 33%. ¿Coinciden con tu estadística?
Buenas tardes, Joaquín. De alguna manera sí, cuando unen, como lo hacen ellos, todos los delitos, desde las lesiones dolosas, extorsiones, feminicidios, secuestros, homicidios, todo esto de alguna manera sí. El problema es cuando empezamos a ver el detalle, como lo menciona la misma secretaria. En el caso de homicidios dolosos, ella menciona una disminución del 4%. Efectivamente, hay una disminución del 4% con respecto al año pasado. Sin embargo, cuando vemos los números, más allá de los porcentajes, la situación no es de mejora. Recordemos que tanto 2019 como 2020 ha sido la cresta en el máximo histórico de homicidios en la historia reciente de México desde que se tiene la medición desde 1997. Entonces, cuando decimos baja 4%, bueno, baja 4% con respecto a lo más alto en donde hemos estado. ¿Qué significa este 4%, mi querido Joaquín, en homicidios? Significan 1,471 homicidios menos que el año pasado. Para ponerlo en días y en palabras fáciles, el año pasado asesinaban a 100 personas diarias, prácticamente 100.1 personas diarias. ¿El año pasado o en 2020, Carlos? Ya estamos en 2020. En 2020 asesinaban a 100 personas por día. En 2021, que es con el cierre con lo que entrega la secretaria, es el cierre de diciembre del año pasado, 2021, tienes razón, asesinaron a 96. ¿A qué se refiere este 4%? Precisamente a 4 homicidios menos diarios. Pasamos de 100 homicidios que se cometían en un día a 96. Si eso es una disminución significativa, entonces sí, bueno, tendríamos que estar contentos. El problema es que 100 homicidios diarios es el histórico en el que hemos estado en México, de máximo histórico en México. Nunca habían existido 100 homicidios diarios durante un año y ha pasado en 2019, donde murieron más de 36,600 personas, y en 2020, donde murieron más de 36,580 personas. Y ahora, en 2021, algunos ajustes arriba de 33,000 homicidios, 33,300 aproximadamente. Todavía falta el ajuste del INEGI, que lo da como en el segundo semestre del año, ya con las actas de defunción tal cual. Este es un conteo diario. El ajuste del INEGI es mucho más certero. Normalmente, por lo menos en la historia, el ajuste del INEGI se incrementa entre 15 y 20% más los homicidios, pero por lo pronto con este dato que nos vamos es un -4 en homicidios efectivamente, pero en términos reales disminuyeron 4 homicidios diarios. O sea que el logro es reducir de 100, 4 homicidios diarios. Bueno. A 96. Sí. ¿Esto puede ser una tendencia o habría que esperar, Carlos, el ajuste del INEGI para tener una visión real? Yo lo personal me esperaría, te voy a decir por qué, porque ya me pasó en 2020 con respecto a 2019 y te voy a platicar el ejemplo. En 2020, antes del ajuste o de la estadística INEGI, me marcaban alrededor de 34,000 homicidios. Y entonces ahí sí marcaba una baja como del 5 o 6% con respecto a 2019. Cuando se da a conocer el dato del INEGI, se sube a más de 36,500 homicidios. Y entonces la baja fue al final, datos netos o datos ya finales, de 0.2% la baja, es decir, de 82 homicidios menos en un año. Eso fue lo que bajó de 2019 a 2020. Yo me esperaría a los datos del INEGI para poder dar un dato real del 2021, pero por lo pronto, con la información que tenemos, efectivamente baja 4%, bajan en términos reales de 100 homicidios cometidos al día a 96, o en tiempo, que a veces nos gusta medirlo así, mi querido Joaquín, de que se estaban cometiendo un homicidio cada 15 minutos, ahora se está cometiendo un homicidio cada 16. Estoy viendo la cifra de homicidios en tu gráfico, Carlos Pena, director de T-Research. En 2019, 36,661 homicidios. En 2020, 36,579. Son 82 homicidios menos de un año a otro. Esa es la diferencia entre un año y otro, es decir, 0.2%. Vamos a esperar ya con el dato final del INEGI a ver cuánto realmente bajó. Por lo pronto, con los datos que tenemos al día de hoy, con estos 33,308 que nos reportaron el día de hoy, la Secretaría de Seguridad Pública, disminuyeron 1,471, es decir, bajan 4 al día con esta estadística. Vamos a esperar. Si nos vamos al acumulado, Joaquín, bueno, nada más mencionarte que en lo que va del sexenio han muerto más de 110,000 personas, para ser exacto 110,957, ya con el corte y el ajuste del día de hoy, prácticamente 111,000 personas en lo que va del sexenio. ¿Qué significa esto? Significa casi
casi el doble de lo que se había registrado en el mismo periodo del sexenio anterior. En el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, en los mismos 37 meses, llevábamos 66,000 homicidios aproximadamente. Hoy llevamos 111,000. Casi estamos haciendo el doble en el mismo periodo. ¿Y qué significa esto, mi querido Joaquín? A que, sin temor a equivocarme, en 3 meses, a este ritmo de 3,000 homicidios por mes aproximadamente, sin temor a equivocarme, en 3 meses estaremos superando todos los homicidios que se cometieron en el sexenio de Felipe Calderón, que fueron 120,000 homicidios, la famosa guerra de Felipe Calderón, 120,000 homicidios. Prácticamente en 3 meses, por ahí de marzo, abril, estaremos superando, por lo menos empatando esa cifra. ¿Y cuál fue el total de Enrique Peña Nieto? ¿Lo tienes por ahí? 156,000, en números cerrados, 156,000 homicidios, Joaquín. En 6 años. En 6 años. Y un dato más, a este ritmo, con estas mismas bajas, marcando la baja del 4%, marcando la baja del 0.2% del año pasado, a este ritmo, con este número de homicidios, estaríamos llegando al final de este sexenio aproximadamente con 212,000 homicidios dolosos. Si sigue esta tendencia, como ellos la marcan a la baja, pero con esta baja de 4%. Gracias, Carlitos Pena, te mando un abrazo, gracias por la aclaración. Entonces sí han bajado los homicidios un 4%, que equivale a 1,471 homicidios menos, me dijo, ¿no? Así es. Sí, sobre un total de casi 111,000. Así es. Gracias, Carlos, que estés bien. Hasta luego. Buenas tardes, Carlos Pena, director de T-Research. Bueno, el domingo va a ser un partidazo en CEU. Puma recibe aquí en Tigres, que no anda bien. Entonces, recuerdo, tengo tres invitaciones dobles. Ya tengo aquí los boletos para Pumas, para el partido, para irnos a CEU el domingo. Y para mis redes tengo otros 2 dobles. Entonces, no me dieron una pregunta. Yo creo que Pumas sí va a llegar bueno, ojalá sea campeón este año. Sería una felicidad. Lleva 8 goles en 2 partidos. Ya ha recibido 1, el 5-0 de Toluca y el 3-1 de Querétaro. Así que pues vamos, Pumas, ¿cómo no te voy a querer? En fin, bueno, voy a ir a unos anuncios, ¿sí? Voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios, víctimas de la tragedia de la línea 12, pues dicen, desmienten, bueno, no están de acuerdo, pues, para decirlo, que no se sienta nadie ofendido, con lo que dijo ayer la procuradora fiscal de la Ciudad de México, de que el 80% de los deudos ya se habían declarado satisfechos con el arreglo con el que había llegado el gobierno capitalino. Le dicen que no han llegado a un acuerdo reparatorio. Pemex y Shell han formalizado ya está en mis redes, aquí está, en un momento le voy a dar el detalle, la entrega, la venta, pues, de lo que faltaba de esta empresa, de esta planta, ¿sí? De esta refinería Deer Park, allá en Texas, en Houston. Ya le acaba de recibir las llaves. El director de Pemex está en Houston. Se informó que la Shell abastecerá de crudo, pues, durante 15 años a la refinería que compró México. Siguen las críticas por el nuevo trazo de la ruta del tren. Ahí están las redes, las declaraciones del presidente López Obrador, que no se iba a tirar un solo árbol. Lo dijo un día ahí en su casa de campaña, bueno, ya como presidente electo. Lo dijo también con Carmen Aristegui, ni un solo árbol. Ahora se sabe que tiraron 20,000 árboles de una ruta que ya no van a usar. Hoy busqué a Javier May, el nuevo director de Fonatur, y me dijo que todavía no puede hacer declaraciones. Y busqué a Román Meyer, director de Sedatu, secretario titular de la Sedatu, y él sí ni me contestó. El punto es que van a cambiar la ruta por prisa, y ahí se quedaron 20,000 árboles tirados. Se ha informado, lo que no se ha desmentido, que ya no se va a usar esta ruta, y no hay ningún programa de reforestación, por lo menos no anunciado. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Además, recuerde que en este 2022, López Origa es su mejor compañía. Y mensajes. Bueno, pues ver contigo, Héctor Herrera, estábamos hablando del tema de seguridad y el tema de los periodistas. Ya reconoció la Secretaría de Gobernación, el subsecretario, la oficina del subsecretario Alejandro Encinas, que 9 de cada 10 asesinatos de periodistas y líderes pues quedan en la impunidad. O sea, se castiga 1 de cada 10. Por eso continúan, Héctor, te escucho.
Sí, Joaquín, con gusto. Fíjate que esta cifra que da el subsecretario pues va en sintonía en realidad con la cifra de delitos en todo el país, porque prácticamente es la misma. Fíjate que la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está condenando de manera enérgica los asesinatos de los periodistas Alfonso Margarito Martínez y de José Luis Gamboa, que fueron perpetrados en Tijuana y en Veracruz respectivamente, y está haciendo un llamado a garantizar una investigación pronta y exhaustiva que agote la posibilidad de que esos crímenes pues estén vinculados con su actividad periodística y además no queden en la impunidad, como bien lo mencionas. Fíjate que durante el 2021 la ONU Derechos Humanos documentó al menos 8 asesinatos y 2 desapariciones de periodistas que pudieron derivar o estar relacionados con su actividad periodística y las condiciones en las que se ejercen. Asimismo, documentó el asesinato de 2 guardias de seguridad mientras custodiaban las instalaciones de una entidad de comunicación. El organismo está indicando, Joaquín, que estos recientes asesinatos pues son un doloroso recordatorio de la alarmante situación de violencia que vive el país y también la que está dirigida en contra de la prensa en México. La difamación, las amenazas, las agresiones y los ataques más graves en contra de los periodistas, pues también es un ataque, Joaquín, en contra de la libertad de expresión. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Ahí está el tema, los crímenes contra los periodistas en la impunidad. Y voy a ir contigo porque Francisco Villalobos, Fórmula Estados Unidos en Houston. Habemos refinería o refinería habemos. Te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Saludos desde una muy fría ciudad de Houston, Texas. Se exploró muy feo la temperatura en las últimas 24 horas. Y bueno, pues en un evento extrañamente hermético, Joaquín, debido a la importancia de la misma, pues se finalizó este tratado, este acuerdo entre Pemex y Shell, en la cual pues obviamente habían tenido Pemex el 50% de esa refinería en Deer Park, una refinería que fue construida en 1930, irónicamente muy cerca donde se dio la batalla de San Jacinto en 1836 y cayó el general Santana preso por el general Sam Houston. Ahí está la refinería de Shell y de Pemex. Bueno, hoy ya es totalmente de Pemex, pero lo que hizo noticia, aparte del hecho de que nadie quiso, los funcionarios mexicanos, ni de Shell, ni de nadie que fuera ningún medio de comunicación a cubrir este evento tan importante o tan trascendente, Joaquín, es el hecho de que según la agencia Reuters, que obtuvo un documento que confirma lo siguiente: Shell y Pemex acaban de firmar un acuerdo que para los próximos 15 años la petroquímica Shell va a estar proporcionándole a Pemex crudo para refinarlo ahí en esta misma refinería de Deer Park. Estamos hablando de por lo menos 200,000 barriles de petróleos diarios, de petróleo foráneo, así también como petróleo norteamericano, que por constitución, o sea, por ley, tiene que refinarse, que esta refinería de Deer Park tiene que proporcionar servicios de refinería para los Estados Unidos. Pues bueno, va a estar recibiendo por parte de Shell 200,000 barriles de petróleos diarios para su refinamiento en Deer Park. En cambio, Pemex tiene que proporcionar 115,000 crudo mexicano también para la refinamiento en esta refinería, valga la redundancia, en el cual México se espera recibirá 230,000 barriles diarios por parte de esta refinería. También queda totalmente exenta, ya totalmente saldada, quiero decir, la deuda de más de 1,200 millones de dólares que tenía esta refinería por los múltiples incidentes que ha tenido a través de su historia, más de desde 1930, explosiones en 1979, una explosión también hace como 15 años, y varios problemas en cuestiones de mantenimiento y violaciones del medio ambiente que le está cobrando el condado de Harris, que esta refinería ha tenido, así que ha sido notoria por tener varios problemas en esa cuestión. Bueno, oye, ¿qué pasó con las fotos que me decías que había borrado? ¿Quién? ¿Qué? Sí, o sea, es que la cónsul general, digo que fue un evento hermético, el del día de hoy aquí en la refinería de Deer Park, subió las fotos la cónsul general de México, dando, pues digamos, a conocer al mundo lo que estaba sucediendo en estas oficinas de Deer Park. Por alguna razón, después de que la subimos a nuestra plataforma, el López Dóriga Digital, la retuiteaste tú y demás,
pues en 15 minutos borró el tuit y borró las fotos y empezó a bombardear de diferentes temas, todo menos acerca del gran evento del día de hoy, que fue la presencia del director de Pemex, también el director ejecutivo de Pemex, la gente de Shell, y un convenio de 15 años que yo pienso que es nota de 8 columnas, ¿no? Así es. Gracias, querido Francisco. Como estés muy bien, Francisco Villalobos, Fórmula Estados Unidos. Aquí habla características de la operación financiera. El valor de la operación por los activos de la refinería, esta, es de 596 millones de dólares, equivalente al 50% de su deuda de la participación de Shell en la sociedad. Además, se liquidó la deuda por los 596 millones de dólares que corresponden al 50% de la participación de Pemex. Los recursos para la operación fueron cubiertos por el Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, por lo que no se contrató deuda pública. Pues estamos hablando que si son 596 más 596, son prácticamente 1.192 millones de dólares, según este dato en la ficha técnica de la operación de la compra de Deer Park. Y voy a ir contigo, Laura Cardoso. Pues los niños también, aunque diga el secretario de Salud, Alcocer, que no, y que además no necesitan vacunas. ¿Por qué no van a vacunar a sus nietos? Te escucho. En lo que va de la pandemia, se contabilizan poco más de 86.500 niños y adolescentes enfermos de COVID y 826 defunciones. Con el contagio exponencial por la presencia de la variante Omicron, el número de niños contagiados ha incrementado en las consultas pediátricas. Rocío Dorantes es pediatra y dice que durante las últimas semanas han llegado más casos a las consultas de urgencias para niños, así como más casos sospechosos. Si bien hay quienes dicen que el COVID ha sido poco o nada transmisible en el caso de los niños, este especialista refiere que la variante Omicron es altamente riesgosa para los niños, no solo porque no están vacunados, sino porque son vulnerables, y a eso hay que sumar que la mayor exposición de estos la hacen los adultos. Es altamente riesgoso porque pues vas a las plazas públicas, vas a las calles, los papás con cubrebocas, los niños sin cubrebocas, o veces ninguno trae cubrebocas, andan como si fuera cualquier día, hacen reuniones sociales y pues sí, ahorita es muy contagioso y sí, los niños, aunque sí tienen sus defensas, pero son más vulnerables. La Secretaría de Salud reporta que hasta el 16 de enero se registraron 86.586 contagios entre niños y adolescentes. De ese total, los que más han enfermado son los de 12 a 17 años, seguidos de los de 6 a 11 y en menos porcentaje los de 0 a 5 años. Las entidades con mayor contagio en niños son Tabasco, Ciudad de México, Baja California Sur, Guanajuato y Querétaro. Por eso la recomendación de esta especialista es que los padres extremen medidas de precaución. Si los niños tienen más de 2 años, que les pongan un cubrebocas y una careta, que los papás usen el cubrebocas y que no los expongan en lugares públicos como cine, plazas, centros comerciales o parques. Dice que los síntomas que experimentan los niños contagiados por COVID se pueden confundir con un resfriado, ya que presentan cefalea intensa, algunos tienen fiebre, escurrimiento nasal constante, ojos llorosos y dolor de cuerpo. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Ahí está, hay que cuidar a los niños, Hay poca asistencia, ha bajado la asistencia de niños a los colegios, a los privados y a los públicos. Hay varios colegios privados que han cerrado, que están otra vez sin actividades presenciales. ¿Por qué? Por los contagios. Y la política del gobierno es todos a clase. Ya dijo el doctor López-Gatell en una de esas que se quedara inscrita para el recuerdo y para el reproche. Creo que hubo más infectados en las vacaciones que en las escuelas. Sí, sé que hubo muchos infectados, doctor López-Gatell, en las vacaciones. Por supuesto, muchísimos. Ahí se vino el disparo. Pero ha continuado. Y tiene que continuar en las escuelas, no me diga que no. Ahora usted puede decir lo que quiera, pero la realidad ya sabe que es necia. ¿Quiénes se van el domingo a ver cómo los Pumas, ayer en Monterrey le ganamos a los Tigres? Se van Eduardo Muñoz, Guadalupe Martínez y Juan Manuel García el domingo. Pumas en CEU a las 12 del día, Laura.
Que recoger sus boletos en Avenida Universidad 1273, Colonia Casias, Alcaldía Benito Juárez. Tienen hoy hasta las 7 de la tarde con una copia de su identificación y mañana de 9 de la mañana a 5 de la tarde las esperamos en las instalaciones de Grupo Fórmula. En la universidad, que es Universidad de Coyoacán, ¿sí? Para darle más datos. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios, ¿qué tal la iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados? Sergio Gutiérrez Luna. Sergio Gutiérrez Luna, ese diputado, fue el mismo que presentó la denuncia penal contra 6 de los 6 consejeros del INE para que se les procesara penalmente, que hasta el presidente desestimó. Él dijo que le iba a retirar, pero ahí sigue avanzando porque se sigue ya en la Fiscalía General de la República para encarcelar a 6 consejeros del INE. Es el mismo que ahora plantea que el Poder Judicial no pueda amparar a los consejeros. Eso es una violación a las garantías constitucionales fundamental. El derecho de amparo es la principal garantía. No, pues que no, que ellos no. Además, la ley tiene que ser de orden general, diputado. Una de las características esenciales de la ley es esa de orden general, no con dedicatoria. Él era panista hace poco. No cabe duda que como a algunos de los que colgaron los hábitos, los más críticos, más feroces críticos de la Iglesia, son aquellos que fueron curas. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. No baje la guardia, es muy importante usar cubrebocas y en la medida que pueda, quédese en casa. Tengo más información con Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. Pemex y Shell formalizan la entrega a México de la refinería Deer Park en Texas. El presidente confirmó que hoy se va a reunir con la secretaria de Energía de Estados Unidos y que mañana va a dar una buena noticia en materia energética. El gobierno federal anunció en la mañanera que en lo que va del sexenio ha bajado un 32.3% la incidencia delictiva y que el homicidio doloso registra una baja del 4%. Pero lo que va de este gobierno se han cometido 110.612 asesinatos. Reportan 6,000 casos positivos en 24 horas en Nuevo León. Cifra récord, anuncian más medidas restrictivas. En lo que va de la pandemia suman ya más de 86,500 niños y adolescentes enfermos de COVID y 826 muertes. El PAN presenta iniciativa en la Comisión Permanente para que abusadores sexuales no puedan ocupar cargos de representación. Un informe encargado por la Iglesia Católica Alemana reveló que el hoy Papa Emérito Benedicto XVI encubrió casos de abusos sexuales contra niños en sus tiempos de arzobispo, esto entre los años 1977 y 1982. Estados Unidos y sus aliados advierten a Rusia que sufrirá graves consecuencias si invade Ucrania. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, Laura Pérez Cisneros. Y voy contigo, Marifer Centeno, grafóloga. Hoy es jueves. ¿Cómo estás, Marifer? Buenas tardes. Hola, muy bien, muy contenta como siempre de verte, de estar con tu auditorio, muy contenta. Gracias, Marifer. ¿La firma de quién traes hoy? Hoy traemos la firma de Luis Echeverría Álvarez, una escritura muy apegada al modelo caligráfico. ¿Sabes qué, Marifer? Te estamos oyendo mal. Sí, como muy hueco. Déjame, ¿mande? A ver, háganle el ajuste. Perfecto, continúa, perdón la interrupción. Adelante, Marifer, ¿de quién es la firma hoy? De Luis Echeverría Álvarez. Ándale, cumplió 100 años. Es el presidente más longevo en la historia de México. Por supuesto, él terminó su mandato muchísimo antes de que tú nacieras. Él fue presidente de México de 1970 a 1976, Marifer. Nunca ha habido en la historia de México un expresidente tan longevo. 100 años. Y además, 100 años de un hombre que a mí me asombra la capacidad de análisis que tiene. Un hombre que además piensa y piensa lo mismo y una y otra vez. Es una persona de temperamento nervioso. El temperamento nervioso que lo hace tratar de estar siempre alerta, cuidándose, protegiéndose, solucionándose, tomando decisiones radicales para pensar que si logra cortar de tajo un problema, esa será la mejor solución. Me llama la atención que la escritura es ligeramente hacia la derecha, lo cual, a pesar de ser una persona con cierta tendencia a la neurosis, tiene capacidad de abrirse al cambio y de adaptarse a las circunstancias.
Ahora, vemos, por ejemplo, que empieza Luis Echeverría, y la E es una E adornada, garigoleada, lo cual nos habla de un hombre para el cual su imagen, verse impecable, verse siempre perfecto, era muy importante, incluso vanidoso. Los puntos nos habla de una persona que estaba pendiente de los pequeños detalles y logró eso de la escritura, un gran seductor y un hombre que disfrutaba muchísimo los placeres físicos. Disfruta mucho. Eso último, lo que sí te quiero decir es que él usaba tinta verde, todo lo escribía con tinta verde. Y cuando fue presidente, te voy a dar esta edad, por ese afán de quedar bien con con el presidente de la República en turno, los que eran los señalados como precandidatos empezaron todos a usar también tinta verde como el presidente. Se puso de moda la tinta verde entre los políticos. Que además todo lo que es querer escribir siempre con un solo tipo de tinta. Donald Trump también escribe con un plumón que además es un diseño especial para él. Son personas ideáticas y el color verde es un color sin duda alguna, y además me imagino que era un verde bandera, un verde fuerte, pues es un verde que sí da autoridad. Es un verde que da autoridad. ¿De acuerdo a la psicología del color? Es una persona que quería verse y además diferente, ¿no? De alguna forma quería innovar. A mí me llama la atención también lo neurótico que podía llegar a ser, lo impaciente en este sentido, y además una persona que tenía incluso siempre poner el trabajo como una prioridad, mucho antes que él. El trabajo era la vida de Luis Echeverría. Y ahí está la firma, es con esa todavía caligrafía que nos enseñaron de niños, sí, que luego ya la desecharon, ¿no? La L reboteada y Echeverría clarísimo. Con todo y acento. Es un modelo caligráfico anterior, como no me acuerdo en qué momento vimos una escritura que también era muy antigua, que correspondía a un modelo caligráfico gótico. Lo que sucede con los modelos caligráficos es que de alguna forma generan algún tipo de acondicionamiento de conducta. Incluso sabemos, por ejemplo, en China antes aprendían 2 modelos caligráficos, uno para hombres, uno para mujeres, y eso hacía que las personas tuvieran diferentes comportamientos. El modelo caligráfico de Luis Echeverría, al ser con signos de puntuación, cuidando las formas, era una generación para la cual la educación en el pedir está el dar, ser exigentes, era muy importante. Actualmente que usamos escrituras donde incluso en lugar de K ponemos en lugar de Q ponemos una K, o evidentemente incluso respetamos menos las jerarquías. Luis Echeverría era un hombre para el cual las jerarquías eran muy importantes, pero que podía llegar a ser muy cruel. Sí, era muy duro. Y en fin, pues ahí está Luis Echeverría, está en Cuernavaca, no está en su casa de San Jerónimo, donde vivió pues desde que yo recuerdo, desde que era secretario de Gobernación en la casa de San Jerónimo, una casa de una manzana completa. Y ahí está pues la firma. Gracias, Marifer, que estés bien. Luis Echeverría Álvarez, presidente de México de 1970 a 1976. Dime, Marifer. Nos vemos el jueves y mañana es Joaquín Marín de Doping Web. Claro, mañana a las 12 del día en lopezdoriga.com, en YouTube y en todas mis plataformas. Gracias, Marifer, que estés muy bien. Gracias por todo. Al contrario, gracias a ti, Marifer Centeno, grafóloga. Y bueno, pues voy a ir contigo primero, Israel Aldave. Me sorprendió Malú, la senadora de Morena. Ella siempre una defensora del tema de las mujeres. Había dicho que había que tomar en cuenta todas las denuncias de las mujeres, pero en el caso de Pedro Salmerón, pues primero es la disciplina de partido o incluso la línea de Palacio. Voy contigo, Israel Aldave. Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Y vaya que sorprende la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, la morenista Marta Lucía Mitchell, defendió el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá, a pesar de las acusaciones de acoso sexual que pesan en su contra. La legisladora, Joaquín, como lo señalábamos, conocida por su lucha a favor de las causas feministas, dijo que en tanto no existan denuncias formales,
se debe de respetar el principio de presunción de inocencia. En una carta publicada en sus redes sociales, dijo que lo anterior no implica que no se escuche a las mujeres que hacen denuncias, sino que para tomar una decisión apegada a derecho se necesitan de resoluciones o documentos legales para actuar en consecuencia, y dice Joaquín que así lo va a hacer el Senado de la República en el caso de la ratificación de esta persona como representante de México en Panamá. Joaquín, el reporte. Gracias Israel Aldave. Y voy a ir contigo, Óscar Zúñiga. 700 días de huelga de Notimex y el presidente solo recibe a la directora San Juana Martínez, que lleva 700 días con la agencia de noticias del Estado mexicano en huelga y cobrando. Te escucho. Así es, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex cumple este jueves 700 días de estar en huelga, y a pesar de que la ley los asiste y tienen todo a su favor, la dirección de la agencia de noticias y el gobierno federal no han hecho el menor intento por resolver este conflicto laboral. Al respecto, la secretaria general del organismo laboral, Adriana Urrea, indicó que han presentado ante la Secretaría de la Función Pública denuncias contra San Juana Martínez por abuso de funciones y tráfico de influencias, así lo dijo. Este día estamos cumpliendo 700 días de huelga en la Agencia de Noticias del Estado mexicano sin que hasta ahora tengamos una vía de solución debido a la cerrazón y la negativa de la dirección. En este marco, ya que este 21 de enero cumplimos 23 meses de huelga y perfilándonos a los 2 años de este conflicto laboral, hemos presentado una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra la directora de Notimex, San Juana Martínez, por abuso de funciones y tráfico de influencias, después de que se dieran a conocer unas cartas en las que ella pidiera la intervención de diferentes funcionarios y dependencias para ir en contra de la huelga que fue declarada legalmente existente por parte de las autoridades. Además, Joaquín, este día se da un nuevo revés para San Juana Martínez y para la comparsa que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Rosario Piedra Ibarra, luego de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social rechazara la recomendación del organismo de derechos humanos, donde se pedía desconocer la huelga del sindicato de Notimex y que se reconociera un sindicato patronal impulsado por la propia San Juana Martínez. Joaquín, el reporte. Gracias en este momento, gracias Zúñiga, hablando de lo de Pedro Salmerón, hablando de lo de Malú Mitchell, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo desconocer las causas de acoso sexual contra Pedro Salmerón, que no sabe. En todo caso, repitió lo que dijo el presidente López Obrador, que se ponga la denuncia, no dijo, y que las autoridades hagan las investigaciones. Yo creo que en cualquiera de estos casos este debe ser el tratamiento. Sí, claro. Una denuncia, pero aún, Claudia, aún con la denuncia se mantiene el principio de presunción de inocencia, que se pierde cuando hay una sentencia en contra. Pero sí me llama la atención que diga Claudia Sheinbaum que desconoce las denuncias de acoso sexual contra Pedro Salmerón. Bueno, esto es lo que dice. Y ver contigo, Leopoldo Espejel, ya viene miércoles de ceniza y va a ser diferente, ¿no? Te escucho. Así es, Joaquín, muy buenas tardes. La Arquidiócesis de México dio a conocer las medidas para la celebración del miércoles de ceniza que se realizará el 2 de marzo, enmarcadas en el creciente número de casos de COVID-19 en México. Ante el inicio de lo que se considera la cuarta ola de la pandemia, la Arquidiócesis de México señala que el sacerdote pronunciará la oración de bendición de las cenizas, luego se dirigirá con el agua bendita a los fieles, impondrá la ceniza a quienes se acerquen, respetando las medidas sanitarias, y en su caso el sacerdote Joaquín dejará caer sobre la cabeza de cada uno de los fieles la ceniza formando una cruz. La Arquidiócesis de México establece, Joaquín, que hasta el 18 de enero el gobierno de México ha confirmado más de 4.4 millones de casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, así como más de 301,000 muertes. Adicionalmente, la Conferencia del Episcopado Mexicano informó que las parroquias en todo el país están tomando y asumiendo las medidas sanitarias recomendadas, principalmente, Joaquín, limitando al 50% de aforo la asistencia, además de cuidando las medidas sanitarias y privilegiando también la transmisión de las misas a través de Internet. Joaquín, el reporte que tengo. Ahí está, pues, miércoles de ceniza todavía no es, pero vamos, para que se vayan preparando. Y voy a ir contigo primero, Javier Giles.
todavía tiene que haber una decisión de la Corte sobre si se confirma para el 10 de abril la consulta de revocación de mandato o no. ¿Es así? Pues parece que todavía está la moneda en el aire, no hay nada definido. El INE ha informado que la consulta conocido como revocación de mandato va, pero se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva aún 4 recursos de reclamación promovidos por el INE en contra de las controversias constitucionales presentadas por los poderes legislativo y ejecutivo, que rechazaron la determinación del INE de aplazar la revocación por falta de recursos. Este escenario ya fue superado después de que la Comisión de Receso de la Suprema Corte ordenara al INE llevar a cabo la revocación, aunque el INE insiste en que el fondo de la controversia aún no la define la Suprema Corte. La consejera del INE, Dania Rabel, sostuvo que la revocación se va a hacer. Solo esperan a que la Corte ordene a Hacienda que libere 1.738 millones de pesos que hacen falta, o que lo hagan con los recursos que tenga el INE, aunque sea una revocación muy parcial. Lo que estamos esperando es que la Corte en su caso se pronuncie de, primero, si la Cámara de Diputados y Diputadas puede hacer recortes presupuestales sin que estos estén fundados y motivados. Segundo, ya en el caso concreto de la revocación de mandato, lo que es para lo cual no tenemos los recursos suficientes para poderla hacer en los términos estrictos que nos mandata la Ley Federal de Revocación de Mandato, y le va a ordenar la Suprema Corte a otra autoridad, Hacienda, por ejemplo, que nos dé los recursos que nosotros estamos solicitando. El INE espera que antes del 31 de enero la Secretaría de Hacienda manifieste por escrito si van a liberar recursos y cuánto, pero si se los niega tendrá que explicar los motivos, y la revocación se realizará solamente con 1/3 de recursos que se tiene programado, pero falta esta resolución a las 4 controversias de la Suprema Corte de Justicia para ver si se realiza esta revocación y en qué condiciones. Joaquín, es el reporte. Bien, el punto es que la Corte puede o no ordenar a la Secretaría de Hacienda que le entregue el presupuesto, el dinero, estos 1.700 millones de pesos, para que se haga con toda la formalidad las 161,000 casillas, y como si fuera la elección federal del año pasado o la de 2018, con las 161,000 casillas. El punto es que no sé si Hacienda pueda decir que no. Yo creo que no, porque es un mandato de la Corte. Pero vamos a ver, porque el presidente dijo que no tienen dinero. Y Michelle Rivera, este es un asunto para el que fuera secretario de Seguridad Pública Federal, hoy gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Estas ejecuciones, te escucho. Sin duda, Joaquín, muy buenas tardes, te saludo con gusto desde Sonora. Lamentablemente ayer en 2 ataques armados en el mismo municipio, en San Luis Río Colorado, 4 personas fallecieron, 3 hombres y una mujer, además de 5 heridos. Fue el saldo de estos 2 ataques armados en distintos puntos de este municipio. El primero dejó como resultado 2 hombres muertos y un herido, y en el segundo, lamentablemente, otras 3 personas. Cabe mencionar que ahí cerca también una familia lamentablemente sufrió daño colateral de estos hechos en el lugar. Las autoridades informaron a través de un comunicado que sí se activó la alerta roja. Afortunadamente, a las personas que tenían que salvar, que fueron heridos, fueron llevados a un hospital sin lesiones, y que están investigando algunos de los lesionados que al momento de los hechos, pues aunque llegaron las autoridades al lugar de los hechos, Joaquín, pues portaban algunas armas, incluso de uso exclusivo del ejército. Es importante decir que en el lugar fueron asegurados como indicios diversos casquillos percutidos de grueso calibre, así como vehículos también de modelos recientes y unidades que contaban ambas con placas del estado de Arizona en Estados Unidos. Ahí, a través de este comunicado, la Fiscalía se informó que entre las líneas de investigación abiertas está la relacionada a los antecedentes ilícitos de los fallecidos, como robo reiterado y narcomenudeo. Cabe decir, Joaquín, que estos hechos en San Luis Río Colorado se suman a otros ya de violencia en el sur de la entidad. Gracias, Michelle Rivera, Fórmula Sonora. Voy a unos anuncios. Después de los anuncios, pues nada, que Porfirio Muñoz Ledo ha dicho que le ofrecieron el presidente, no directamente, porque ya no se habla con él, sino a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, le ofreció la Embajada de México en Cuba y que la aceptó. Va a ser feliz ahí, Porfirio, ¿sí? Y en el Parlamento Abierto, ¿sí? Foros parlamentarios, Parlamento ahí en la Cámara de Diputados, pues que sacan al presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Él dice que lo sacaron, y la Cámara de Diputados, bueno, Morena dice que no, que los despreció. Y bueno, le tengo la nota de
el escándalo que hay por la denuncia que se está haciendo en Alemania, en la que se concluye que durante el arzobispado del hoy Papa Emérito Benedicto XVI en Alemania, encubrió el abuso de curas, de malos curas, a menores de edad, lo que ha recibido una condena incluso del Vaticano. Sorprendente. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Recuerde que López Origa, aquí en Grupo Fórmula, es su mejor compañía y mensajes. Informé unos días, hoy le confirmo la muerte del general de división diplomado de Estado Mayor, Mario Ayllón Rodríguez. Él en algún momento fue señalado como posible secretario de la Defensa Nacional. Y tengo esta esquela que sacaron sus compañeros y dice: general de división diplomado de Estado Mayor Mario Ayllón Rodríguez, que descanse en paz. La familia Ecuestre se une a la pena de su familia. Ya está galopando por algún lugar sobre los lomos de su gran caballo FS. Aquí está, pues, descanse en paz el general Ayllón. Ayer, en el Parlamento abierto de la Cámara de Diputados para discutir, para orear la reforma eléctrica, que no va a llegar a nada porque no va a aportar nada, pues dejaron fuera al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar. Todos esperábamos el agarrón entre Manuel Bartlett y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Pero ¿sabe qué? Que dejaron fuera a Carlos Salazar. Tú tienes la crónica, Maru, primero, de lo que dijo Manuel Bartlett ayer. Te escucho. Con el lema Redes Eléctricas, Generación, Sociedades de Autoabastecimiento y Proyectos posteriores a la reforma del 2013, exactamente 4 horas duró el tercer debate de 19 que contempla el mes de foros de Parlamento abierto rumbo a la aprobación de esta nueva reforma eléctrica. Era el día de los empresarios, de los industriales, de las cúpulas. Dejaron solo al presidente de la CONCAMIN con el lobo de mar, Manuel Bartlett. Dijo que desaprueba todo lo que hoy existe, lo heredado por la reforma eléctrica del sexenio pasado, de la que nos rige, que fue una reforma para crear el negocio fraudulento, perfecto, donde lo único que les falló fue ganar las elecciones de 2018, porque en todo lo demás, particulares son los únicos que ganan. Existen 110 sociedades fraudulentas que venden energía a más de 70,000 supuestos socios, lo que está prohibido por la ley específicamente, pero como ofrecen descuentos a costa de no pagar la red a la CFE y ser despachados privilegiadamente sin competencia alguna, sí, 70,000 consumidores, empresas distinguidas, respetables, que no pagan lo debido frente a millones de mexicanos que deben pagar estrictamente su consumo. El establecimiento sin eufemismo alguno de un sistema eléctrico oligárquico. Bartlett Díaz dijo también que la CFE no es enemiga de las energías limpias, que es falso que se augure un gran apagón de aprobarse esta reforma. Lo único que garantiza su no aprobación es la desaparición de la paraestatal. Mauro Garza, empresario y diputado jalisciense, vocero para estos foros de Movimiento Ciudadano, aseguró que el daño de la quema de combustible, que ya inició en Salamanca, Tula y otras refinerías más, se agudizará a nivel nacional, lo que se traduce en energía de pésima calidad, más cara, y lo que se invirtió en el antiguo proyecto de Texcoco para un aeropuerto internacional quedaría como anécdota, comparado con lo que tendrían que pagar de indemnización a los inversionistas privados que se cancelen contratos en automático al día siguiente de la aprobación de esta reforma. El titular de la CFE dijo que no habrá pago alguno de indemnización. Se cancelarán, sí, estas sociedades de autoabasto porque son ilegales, y cuando algo es ilegal no amerita indemnización. Por parte de los privados, en contra de esta reforma, al debate solo asistió de forma presencial el líder de la CONCAMIN, José Abugaber, pidió una y otra vez: si tienen identificados a los ilegales, ¿no es más fácil en un Estado de Derecho señalarlos, sancionarlos y no transformar todo el sistema eléctrico de este país, ahuyentando la inversión en medio de una crisis económica y de salud a todos los inversionistas del ramo? Que hay empresarios que pagan y tan pagan, dijo el líder de los industriales, que CFE, Transmisión y Distribución, ha tenido utilidades que representan solamente el 3% de la generación y no el 100% como se quiera hacer ver. Pretende modificar al artículo 27 de la Constitución con un párrafo que dice: corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. Esta modificación es innecesaria, pues el control del sector eléctrico ya está en manos del gobierno.
además de que crea de facto un monopolio en la industria eléctrica, y todos los mexicanos somos conscientes de los resultados de tener monopolios en el país. Este jueves el foro será a distancia, solo se transmite por el canal del Congreso con el tema Mecanismos de transferencia, certificados de energía limpia, inversión privada y CFE. Participan a favor Jorge Toro, investigador del Politécnico, Miguel López, también investigador, y en contra los académicos Nelson Delgado y Diego Racilla. En la lente, Cristian Ramírez para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Y ahora sí voy contigo, Jenny Valencia, el cortón que le dieron en ese foro parlamentario abierto, ¿sí? Qué bueno que es abierto. ¿A quién? Al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, por lo que no hubo el enfrentamiento, la discusión, el debate. Te escucho, Jenny. El Consejo Coordinador Empresarial aclaró que no le permitieron participar de forma virtual en el foro Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica que se realiza en la Cámara de Diputados, pues a pesar de que Carlos Salazar Lomelín había programado su ponencia de manera virtual al estar fuera del país, 10 minutos antes, los organizadores cancelaron su participación bajo el argumento de que no se permitiría el esquema híbrido en el evento. A través de su cuenta de Twitter, el CSE publicó que estarán atentos a una nueva posible invitación a participar en tan importante foro, pues para el sector empresarial es de lo más relevante escuchar todas las voces y dialogar en favor del país. Cabe destacar que el miércoles se tenía previsto que en el Parlamento Abierto participaran líderes empresariales y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. Sin embargo, de forma presencial solo arribaron el titular de la CFE y el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, José Abogaber, mientras que Carlos Salazar Lomelín y Antonio del Valle Perochena, presidentes de los consejos Coordinador Empresarial y Mexicano de Negocios, no asistieron de forma presencial, situación que resaltó durante el foro el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Así que lo dejaron fuera, así se maneja Morena en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, así es el manto protector de Morena a los suyos, no lo vayan a molestar, no se vayan a molestar a un enviado del presidente de la República, pues con el pétalo de una objeción, nada, pues se la llevó de calle libre Manuel Barr. Tengo aquí ya la Gaceta de la UNAM que dirige Juan Pablo Becerra Costa. En la portada dice: ¿tienes COVID? Échale un ojo a las recomendaciones. Y aquí están las recomendaciones. Básicamente lo importante es que usted se aísle. Y si aislado tiene una caída en la oxigenación abajo de 90 o tiene un alza en la fiebre, en la temperatura de más del 38%, busca a su médico o vaya a un hospital. Esa es para mí la principal recomendación. Y también dice la Gaceta: falta o disminución de melatonina afecta a las personas con EPOC. Avanzo en estudio para detener ideas suicidas en redes, que esto es muy importante, y porque además luego hay personas muy locas, ¿sí? Pero muy locas. Y aquí habla la Comisión Especial para la Atención de Emergencia por COVID-19 de la UNAM, que encabeza el doctor Ponce de León, que ayer estuvo aquí en este espacio. El cubrebocas, la vacunación, informa sobre el manejo de los enfermos en casa, el aislamiento, ¿sí? Y también dice la Gaceta: fake news tan virales como Omicron. Relanza la UNAM el programa especializado en evaluación educativa. Bosques tropicales con gran potencial de regeneración, ojalá sea así. Y también señala estrecha relación cultural entre las civilizaciones olmeca y maya. Este es un extraordinario trabajo, extraordinario. En fin, esta es la Gaceta de nuestra UNAM. Y voy a ir contigo. Este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo su columna con el café, la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Ayer en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un inusitado llamado a los funcionarios de su gobierno y a los dirigentes y militantes de su partido, Morena. Inusitado, Joaquín, que un presidente tan poderoso, un jefe del Ejecutivo que ha concentrado tanto poder,
esté preocupado porque su movimiento se sectarice, según sus propias palabras, que se divida en sectas. Dijo sectas para no decir tribus, porque seguramente tiene muy presente que las peleas entre sus tribus terminaron por destruir al PRD. Obviamente no quiere que Morena se tribalice. Tiempo es política, ha dicho el presidente Joaquín, pero a juzgar por lo dicho ayer sobre las sectas de Morena, pudo no ser tan buena idea eso de adelantar el proceso de la sucesión. Gracias. Buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe. Buenas tardes. Les recuerdo mañana, Joaquín Marín de Doping Web, 12 del día, en todas mis redes, en lopezdoriga.com, en YouTube, en Facebook. Ahí está lopezdoriga.com. Le repito, Joaquín Marín de Doping Web, ya en esta segunda temporada. Y ya nos vamos, eso es todo. Gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, lo dejo con Eduardo Ruiz Gil y le recuerdo, por favor, cuídese mucho, los contagios están en el peor momento de toda la pandemia. Hay una explosión de contagios y si usted no se cuida, no lo va a cuidar nadie. Gracias por eso, buenas tardes y nos vemos mañana aquí, como todos los días a la 1:30 de la tarde. Que la pasen muy bien.